Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muy buenas, muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues cuéntame un poco de ti, de tu testimonio, de dónde eres, cómo es tu familia, esas cosas. Vale. Bueno, me llamo Miguel Ángel, tengo 40 años, estoy casado con mi mujer, que es de Austria. O sea, son otros regalos del Señor que bueno. Tengo 3 hijos, 2 niños y una niña pequeñita, los otros también son pequeñitos, y soy maestro y formo parte de una comunidad que se llama Comunidad del Emmanuel. ¿Nos puedes contar un poco cómo era tu infancia? Si recibiste la fe en tu casa, cómo transcurrieron los años, si tenías fe, si no la tenías, si recibiste sacramentos. Pues bueno, soy de aquí de Madrid y nazco en una familia católica y nada, pues me bautizo, hago la comunión y todo normal, en principio. Y luego, muy tristemente, sigo con lo normal, que hago la comunión y ya pues me empiezo a alejar y como a crecer en un rechazo hacia lo que era la iglesia o lo que yo entendía, ¿no? Dejé de ir a misa y así, nada, hasta llegar a tercero de BUP, que es lo que equivale a algo así como primero de bachiller. Ahí empezamos con filosofía y ahí pues descubrí a Nietzsche, que hablaba de cómo la religión era la moral del verdugo, que le llamaba, y cómo eso era quitarte la libertad. Y cómo había que superar esa moral para crecer en libertad. Y entonces ahí es cuando decido que era ateo, que no creía en Dios, que no hacía falta y que había que superar esa moral. Ahí pasaron como 2 años hasta que entré en la universidad y ahí hubo un tiempo un poco difícil y de sufrimiento. Y fue en este sufrimiento donde como que empecé a abrir las puertas a que Dios existiera. Y empecé a buscar por una experiencia como de amor sanador, pero no creía que eso estuviera en la iglesia. Y entonces me fui por cosas de meditación, empecé a leer a Krishnamurti, cosas con imposición de manos, energías, chakras, un poco pues todo en el mundo de la nueva era, ¿no? Y ahí estuve pues un tiempo. Vale, si no buscabas a un Dios cristiano, entonces ¿qué buscabas? Porque, o sea, buscabas algo, eso, que te sanara, pero realmente lo encontrabas en la nueva era. Quizás una paz y una libertad interior. Sí, y de alguna manera, a lo mejor no directamente, pero buscando la verdad. Porque por aquellos entonces no creía que estuviera en la iglesia. Y bueno, pues luego así pasó un tiempo, sí, algo así como 1 año y medio, ¿no? Metido directamente en esas cosas. Llegó un momento donde sentí sencillamente que tenía que salir, pero de alguna manera mi enfoque de vida estaba muy conectado a todo sirve para llegar a Dios. Incluso, vamos, yo trabajaba en un colegio católico por aquellos entonces y bueno, la verdad que estaba muy contento y me gustaba ver mucho la entrega que se vivía allí, hasta el punto de que yo estaba de voluntario también como formador catequista, algo así en los grupos del cole. ¿Por qué estabas en un colegio católico? Porque
se abrió una puerta misteriosamente, me llamaron a casa y gracias pues una profesora de mi colegio había hablado con personas de este colegio y me llamaron para hacer una entrevista. Yo tuve la entrevista, allí me preguntaron explícitamente que si yo era católico y le dije, mira, católico no soy, pero sí creo que Dios es amor. Me contrataron, nada, estuvieron muy contentos en general, pero yo ya al segundo año sentía que necesitaba crecer y empezaba a crecer una fuerza en mí como que me invitaba a marcharme, un poco a cortar con mi entorno para crecer, para descubrir quién era yo. Y recuerdo que el día de mi cumpleaños, en el 2003, mi directora me convocó para un encuentro con ella y me dijo, mira Miguel Ángel, estamos muy contentos contigo, pero el año que viene no contamos contigo. Y entonces, bueno, aunque te tocaba un poquillo, pero sentía que era el empujoncito que Dios me estaba dando para salir. ¿Y al final dónde fue para buscar esta salida? Pues finalmente Edimburgo. Yo había tenido unos amigos allí, lo había visitado el año anterior y me había gustado muchísimo. Era un sitio donde podías encontrar trabajo y vivienda con relativa facilidad. Y allí me fui. Entonces nada, pues allí me fui, yo tenía 26 años, no había dejado mi casa, recuerdo el primer día llamando a mi madre, mi madre llorando allí, yo llorando en el otro lado, pero no sé, de alguna manera sentía bueno, que era lo que tocaba en ese momento. ¿Y eras feliz? ¿En cierto modo habías encontrado felicidad? No sé, ahora que Dios te había liberado, ¿la seguías buscando? Es que de alguna manera sí y de otra no, porque sentía que era el camino que me tocaba vivir. Entonces sabía que Dios estaba. Es que eso fue, y de hecho el estar solo, el estar, no conocer el idioma, como fuera de lo que hasta ahora era tu colchón o tu vida, me hizo experimentar de una manera muy viva la providencia de Dios. A mí me encantan los coros de niños y el primer día que llegaba a Edimburgo, pues bajaba por la calle que se dirigía al hostal donde yo vivía, un youth hostel, que era una iglesia, era una antigua iglesia, transformada en youth hostel. Entonces, bajando esa calle había una catedral y justo cuando pasaba, un coro impresionante de niños cantando. Entré y ahí como sentí el primer guiño de Dios de estoy contigo. Y nada, pues conocí el sitio, hubo otros guiños por ahí y uno de los primeros domingos, pues dando un largo paseo, pues pasé al lado de una iglesia y había una persona que me llamó muchísimo la atención. Era un hombre negro, altísimo, con rastas, gordote, harapiento, y me llamó tanto la atención que fingí que iba a entrar, porque él estaba al lado de la entrada, que iba a entrar para verle de cerca. Cuando yo me acerco, este hombre me hace una señal, como que la entrada estaba rodeando, que estaba por detrás, y le hice caso. Entonces, entré y en ese momento estaban celebrando misa. Y fue ahí donde me llenó el corazón un sentimiento de estar profundamente en casa. Me empezaron a llegar
recuerdos de cuando yo iba a misa de pequeñito. Y como un gran deseo de arrodillarme, entendiendo ante quién me arrodillaba, ante la grandeza de Dios. Y como la certeza en el corazón que Dios había preparado ese momento para mí, que me quería y que mi vida estaba en sus manos, ¿no? ¿Tú ya tenías claro que Dios te amaba, que Dios te buscaba? ¿O fue quizás ese momento de claridad, esa gracia de claridad, lo que ya te ¡fium!, abrió los ojos? Ya desde la universidad ya sabía que Dios estaba ahí y que incluso ese sufrimiento que había vivido lo había permitido Dios para algo bueno, para encontrarle a Él. Y sí sabía que estaba Dios ahí. Claro, no tan concreto como luego descubrí y como luego descubrí ese camino que me ayudó a acercarme y a descubrirle de una manera más plena. Pero ya sí tenía una certeza de que Dios existía. Vale, entonces después de esa vida tan inquieta, con esa inquietud, con esa búsqueda, entras en esa iglesia, ves a ese hombre negro tan grande, tan interesante, y ahí ya ves a Dios. No. Vale. No. Ahí empieza el proceso. Vale. Ahí empieza un proceso de un tiempo. Yo, después de ese encuentro, yo recuerdo esa misa que estuve llorando todo el rato. Al final de la misa, cuando ya no había nadie en la iglesia, había una señora arreglando las cosas del altar. Me acerqué y le dije, ¿te puedo dar un abrazo? Y ella me dijo que sí. Y entonces le dije, es que no sé si Dios me está llamando, tal. Y entonces ella me dio el teléfono de un sacerdote español en Edimburgo y tuve un primer encuentro con él. Pero yo salí de ese encuentro fatal. Yo digo, las cosas que yo rechazaba se avivaron, bueno, mal. Pero seguí yendo a misa los domingos. Y porque experimentaba ese ratito a la semana una paz que me oxigenaba. Y entonces vi que era bueno para mí ir a misa, ¿no? Así estuve en un periodo de 2 años, porque no recibía la comunión, porque sentía que algo faltaba. Después de 2 años, pues empecé a buscar cómo otros vivían la fe. O sea, yo sí vivía una relación personal con Dios, sí sabía que Él me cuidaba, pero tenía la necesidad como de compartir con otros esa vivencia y de escuchar. No sé si tanto de escuchar, pero de compartir. Vale, y después de esos 2 años, ¿qué fue lo que te incitó a dar un paso más? No sé, ¿te confesaste porque has dicho que no tomabas la comunión? ¿Qué fue lo que te llevó a decir, pues quiero un poco más? Pues como empezaba a surgir en mí el deseo de compartir con otros y de conocer la experiencia de fe de otros y de compartir la mía. Y entonces empecé a buscar pues, por un grupo de oración. Y encontré un grupo de oración que se reunían en la casa que tenían las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta en Edimburgo, porque allí tenían una casa, tenían un comedor y tenían una pequeña casa para algunas personas, ¿no?, que estaban en situación difícil. Y entonces pues empecé ese grupo y yo al principio me impresionaba un poco porque, claro, yo esto de la adoración al Santísimo no lo había visto y entonces, claro, todos allí de rodillas mirando aquel punto, claro, yo como pensando en la nueva era y digo, ya está, esto es, bueno, a ver, que tampoco, pero así en plan de broma, sí, esto es, bueno, un cambio como si te llevara a otra dimensión, en el sentido de mirar a ese punto, tal. Pero el caso es que allí había algo que me hacía ir cada miércoles. Había gente de diferentes edades, no éramos muchos, o sea, a lo mejor 7 o 8, gente de diferentes edades, ¿no? Pero ver
cómo se abría el corazón allí y cómo se hablaba también allí me tocó. También rezaban el rosario. ¿Qué crees que fue lo que te hizo volver los miércoles, un miércoles tras otro allí? ¿Qué es lo que cambió? Pues había una paz y un amor que no puedo explicar, que tampoco en ese momento entendía muy bien, pero que hacía que fuera cada miércoles. Y empezar a descubrir a María también. Y al cabo de un mes, pues el responsable de ese grupo me invitó a un retiro, que era un fin de semana donde se juntaba más gente pues, para rezar, para tener una formación. Y entonces pues me fui. Y nada, fue un tiempo muy especial, un poco espeso de el ritmo que se llevaba. Hubo un momento que necesité oxigenarme, me salí a dar un paseo. Y pasaron dos cosas muy especiales que han marcado y una de ellas en concreto sigue marcando. Una de ellas fue la invitación a confesar, porque fue la primera vez que yo de hecho la confesión así que recordaba era la de la primera comunión, y recuerdo esa confesión como un encuentro precioso, en principio con el sacerdote, la acogida con todo aquello que yo compartía, su manera de enfocarlo, que me llenó de una paz especial. Que luego hubo un proceso de digestión, de saber y de entender, jolín, esto es bueno para aquí, entonces esto me va a esclavizar. Un proceso ahí de un tiempo, ¿no? Pero volviendo al fin de semana, esa fue la primera cosa, y la segunda es también una invitación a adorar por la noche, a levantarse en la noche y a encontrarse con el Señor en la intimidad, tú solo. Y ese tiempo fue muy especial. No recuerdo ninguna gracia especial, pero recuerdo una intimidad especial, que me marcó hasta tal punto ahora tenemos el gran regalo de tener aquí en la diócesis de Alcalá una capilla de adoración perpetua, y entonces cuando vinieron a instaurarla, pues yo quise coger un turno por la noche, por el recuerdo de esa noche, de esa intimidad con el Señor, ¿no? Y así es, gracias a Dios. Pues tengo mi ratito de oración, de adoración a la semana, mi encuentro con el Señor. Vale, ¿considerarías que ese retiro fue lo que te supuso ya ser un católico comprometido? No, no todavía. Pasó un tiempo, esto era por Navidad, era Adviento, yo me vine a España, aquí os digo que tuve como ese proceso de digestión con el tema de la confesión, de entender el sacramento, y luego volví otra vez a Edimburgo, porque yo vivía allí. Y pues llegó un domingo en el que se despertó como un deseo de recibir al Señor en la comunión. Y había sido un día muy especial, nos habíamos encontrado algunos del grupo de oración, llegaba a misa, como muchas cosas empezaban a coincidir, justo enfrente había unos amigos, abría el cancionero, justo lo abría por la página, como que todo estaba conectado. Y digo, hoy es el día, Señor. Y entonces me acerqué a recibir la comunión.
Y pasó una cosa muy curiosa, que cuando recibí la comunión, al volver al sitio, sentía como un vacío. Y al principio pensé, digo, he metido la pata, no lo tenía que haber hecho ahora. Y eso duró un poco, se acabó la misa, y entonces salí de la Eucaristía y tenía una sensación como de estar más ligero. Y al final de la misa en la parroquia que había como un ratito de encontrarse con otros, de tomarse un té, un café y de hablar con la gente. Y cuando hablaba con la gente me daba cuenta de que tenía una libertad para ser yo mismo. Y como que reconocí en ese momento que algo se había liberado, algo se había sanado en mi corazón y que había sido en la Eucaristía. Y nada, pues eso motivó un agradecimiento grandísimo a Dios. Y recuerdo esa noche paseando por ahí hay una colina que se llama Arthur Seat, y paseando alrededor por la noche, dando gracias al Señor, ¿no? por haberse mostrado de esa manera en mi corazón. Y fue ahí donde empecé a acercarme de una manera como mucho más cercana a Dios y al camino que estaba entendiendo, que me iba marcando. Al poco tiempo, bueno, también conocí la renovación carismática. Allí tuve unas experiencias también muy bonitas del amor de Dios y el Espíritu Santo. Y al poco tiempo ya empecé a ir a misa todos los días, porque veía que Dios se me daba y que me invitaba a acercarme a Él. Entonces estaba experimentando también como muchas cosas a nivel sensorial también. Era una experiencia también, por así decirlo al principio, como muy física también, podríamos decir. Entonces, a ver, Miguel Ángel, escuchándote, claro, me surge una pregunta. Si tú sentías todo esto como tan sensorial, tan de sanación hacia ti mismo, una persona que, por ejemplo, no experimente esto no estaría cerca de Dios. ¿Ahora mismo sigue siendo la manera en la que tú te acercas a la Eucaristía? ¿Sigues sintiendo todo ese tipo de cosas? Sí, fue muy curioso porque, claro, en ese principio, pues también, claro, llegaban momentos en los que era como un aspirador y no había esos sentimientos. Entonces tuve una conversación con un chico que era seminarista por aquel entonces y entonces me habló de San Juan de la Cruz, que hay un momento que dice, cuando no tienes esos momentos de percepciones, de sensaciones, aquí es un momento en el que te invita el Señor a crecer en fe, sabiendo que aunque no sientas, Él está ahí. Y ese recibir la comunión no es por lo que tú sientes, sino porque sabes que está ahí y te está llenando el corazón. Entonces fue como el momento de descubrir que, claro, todo el tema de los sentimientos, de las percepciones y todo esto era secundario, sino que el punto era que Él estaba ahí y también que me invitaba a crecer en fe, porque ya por esa decisión ya iba a misa, no por lo que sentía, sino porque sabía que Él estaba ahí. ¿Podrías resumir un poco cómo ha sido este camino? O sea, tú eras una persona de tal manera, ahora eres de otra manera diferente, no sé si me explico, o sea, un poco el devenir de la conversión. Resumiendo momentos, el primero es como, pues no sé si un insecto que está volando de aquí para acá, que le gustan cosas, va hacia allá, que viene esto, va hacia allá, que vive esto, va hacia allá, pero no hay como un sentido pleno a tu vida o una dirección clara, ¿no? Y entonces llega el segundo momento. Hay un sentido y una dirección y una amistad. Y una amistad que se redescubre cada día.
y al final es una relación de amor, y eso es lo que creo que cada persona, una vez se lo escuché a una persona diciendo, cada uno tenemos una historia de amor con el Señor. Y es algo que descubres cada día y que tienes la oportunidad cada día de volver a Él, de cuando caes o cuando te sientes perdido, de volver a clamarle y de volver a descubrir esos lazos de amor que te hacen descubrir que tu vida está en sus manos. Miguel Ángel, ponte en el lugar de una persona que te esté escuchando y que tenga las mismas inquietudes que tú has tenido. ¿Qué mensaje le darías para seguir adelante, para poder encontrarse con el Señor? Yo creo que si Él está buscando a Dios es porque Él ya le tiene, y que siga buscando, porque Dios sale a su encuentro. Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu testimonio, muchísimas gracias por esta bocanada de esperanza en la búsqueda del Señor que tenemos todos. Muchísimas gracias. Gracias por estar hoy aquí. Gracias. A vosotros. Amigos, Dios está todo el rato con nosotros. Le llevamos continuamente con nosotros. No hace falta que le busquemos, o sea, Él está en nosotros. La cuestión es, ¿queremos decir sí, queremos decir quizás o queremos decir no? Voy a rezar para que todos los que hoy nos estáis viendo digáis sí. Y si es un quizás, que al final ese quizás se convierta en un sí. Gracias por decir sí. Hasta la próxima.